Hola, hoy nos metemos de lleno en una fuente que, bueno, seamos sinceros, no es la lectura más emocionante para la mayoría. El Diario Oficial de El Salvador. Tenemos aquí la edición del 3 de septiembre de 2025. Sí, suena un poco denso, ¿verdad? Exacto. Puede parecer árido, lleno de lenguaje súper formal, pero la verdad es que estos documentos son como el código fuente de las decisiones del país. Totalmente. Contienen información que nos afecta a todos, en la economía, en lo social, nuestros derechos, obligaciones. Justamente esa es nuestra misión hoy. Vamos a explorar esta edición a ver qué encontramos, sacar lo más importante, lo más curioso también. Vamos a ver desde acuerdos económicos, para atraer inversión, hasta las nuevas reglas sobre nuestros datos personales, que eso sí que está interesante. Uf, sí. Y bueno, también anuncios legales, cosas que afectan directamente a la gente. Es como asomarse a la maquinaria del Estado, ¿no? A ver cómo funciona por dentro. Ok, vamos a desempacar esto. Exacto. Y es importante recordar que el diario oficial es el medio formal. O sea, sin publicación aquí, muchas leyes, decretos, acuerdos, pues simplemente no tienen efecto legal completo. Claro. Es fundamental para la transparencia y la seguridad jurídica, aunque, bueno, a veces no le damos mucha bola. Empecemos entonces por la parte económica, que siempre mueve mucho. Vemos varios acuerdos del Ministerio de Economía. Por ejemplo, el acuerdo número 607. Ajá. Le da a una empresa la zona franca de exportación El Pedregal, una prórroga. 5 años más sin pagar impuestos sobre la renta ni impuestos municipales. 5 años más. Eso es bastante. ¿Y por qué? Pues invirtieron bastante, ¿eh? Más de $660,000 en ampliar sus instalaciones el año pasado. Un área grande además, más de 42,000 metros cuadrados. Ah, claro. Ahí se ve clarísimo la política de incentivos. No solo atraer empresas nuevas, sino que las que ya están, pues, reinviertan. La idea es, si inviertes más, te amplías, te doy más beneficios fiscales. Buscan anclar ese capital y sobre todo los empleos, ¿no? A más largo plazo. Sí, tiene sentido. Y hay más en esa onda. Los acuerdos 539 y 540. Estos ajustan unas listas de incisos arancelarios. Esos códigos raros, ¿verdad? Sí, exacto. Básicamente le dicen a dos empresas qué materias primas o qué bienes pueden importar o exportar con ventajas fiscales, bajo regímenes especiales, como zonas francas o depósitos para perfeccionamiento activo. El famoso DPA. Ese mismo. ¿Y qué cambiaron? Pues mira, a una Rabicorp, que hace etiquetas, tapas, plásticas, cosas así, le permiten importar ahora disolventes orgánicos bajo ese régimen. Un insumo para su producción, seguramente. Y a la otra, Saab Industries, le agregan maquinaria, compresores de aire, muebles. Ok, ajustes técnicos, pero que reflejan cómo cambian las necesidades de las empresas para seguir operando y quizás expandiéndose. Y también está el Acuerdo 606. Autoriza a Logistics Solutions, que está bajo la Ley de Servicios Internacionales, a ampliar su espacio físico en otra zona franca, Export Salva. O sea, más metros cuadrados para operar. Sí, más de 5,000 metros cuadrados extra. Fíjate, lo interesante aquí es el proceso que se ve detrás de todo esto. La empresa pide, Economía evalúa técnicamente, pero es clave la opinión de Hacienda. Claro, por el tema de impuestos. Exacto. A través de aduanas ellos dan el visto bueno fiscal. Y solo después viene el acuerdo del ministro que se publica aquí. Muestra esa coordinación entre ministerios que es necesaria. Bueno, dejamos los grandes incentivos, pero seguimos en economía. Nos topamos con algo más, digamos a nivel de calle. La autorización para una nueva gasolinera. Ah, mira. ¿Dónde? La Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas, la DGHEM, le dio luz verde a Actipetrol para instalar la Texacola Barranca. Va a estar en la carretera litoral por Olocuilta, en La Paz. Ok. ¿Y detalles técnicos suelen ser específicos en eso? Sí. 3 tanques subterráneos, de doble pared, importante eso, y de 10,000 galones cada uno, para superior, regular y diésel. Este es otro tipo de regulación, ¿no? Más enfocada en seguridad, en ordenar el sector. El proceso es distinto. ¿Cómo así? Aquí revisan planos, que el terreno esté en regla y hacen una inspección física para asegurarse de que no hayan empezado a construir antes de tener el permiso. Ah, importante.
Sí. Y necesita el visto bueno técnico de la División de Petróleo de la DGM. Y me imagino que no es solo construya y listo, debe haber condiciones. Para nada. La autorización viene con un montón de condiciones. Tienen que seguir la ley específica de manejo de petróleo, implementar medidas ambientales, hacer pruebas de hermeticidad. Para evitar fugas, claro. Exacto. Y algo crucial, necesiten otro permiso, el de funcionamiento, antes de poder vender ni una gota de gasolina. O sea, doble filtro. Sí. Y incluso les ponen fechas límite para empezar y terminar la obra. Hay un control del Estado ahí bien presente. Bueno, cambiamos de tercio. Ahora sí, un tema que nos toca a todos en esta era digital y que la verdad me da mucha curiosidad ver cómo lo aterrizan en un documento oficial. La protección de datos personales. Uf, sí, tema caliente. Pues la Agencia de Ciberseguridad del Estado publicó sus políticas de actuación y manejo de datos personales. Las políticas número 001-039025-DPDP. Este documento es fundamental, de verdad. Buscan implementar la Ley de Protección de Datos Personales, la LPDP, y además alinearse con estándares internacionales. Mencionan la ISO 27001. Que es como la norma de oro para seguridad de la información, ¿no? Exactamente. Una guía reconocida mundialmente. ¿Y estas políticas a quiénes aplican? ¿Solo al gobierno? No, prácticamente a todo el mundo. Cualquier entidad, pública o privada, que trate datos personales en El Salvador. Ah, caray. ¿Incluso empresas privadas? Sí, e incluso si la operación es internacional, pero maneja datos de salvadoreños. El alcance es bien amplio. ¡Wow! ¿Y qué es lo central que dicen? ¿Cuáles son los principios? Pues establecen los pilares básicos que deben seguir sí o sí. Que los datos sean exactos, actualizados, que se traten de forma legal, justa, con lealtad. Importantísimo, el consentimiento informado de la persona. Que uno sepa para qué van a usar sus datos. Exacto. El principio de finalidad, solo para lo que se pidieron. Y claro, seguridad y confidencialidad. Medidas para protegerlos. ¿Y por cuánto tiempo pueden guardar los datos? Ahí entra el principio de temporalidad. Solo el tiempo necesario. Y se conecta con el derecho al olvido. Y finalmente, la responsabilidad. La entidad que tiene los datos debe garantizar que cumple todo esto. Suenan bien los principios, pero ¿cómo se aseguran de que se cumplan? ¿Hay medidas concretas? Sí, ahí entran los detalles. Las dividen en tipos, medidas organizativas, tener políticas internas claras, nombrar a una figura clave, el delegado de protección de datos personales, el DPDP. Un responsable interno. Justo. Capacitar al personal, llevar registros de qué datos se usan, hacer evaluaciones de impacto, auditorías periódicas. Ok, eso es lo interno. ¿Y lo técnico? Medidas técnicas. Controles de acceso serios. ¿Quién puede ver qué? Usar cifrado para datos sensibles, tanto guardados como en tránsito. Gestionar identidades, copias de seguridad, firewalls, antivirus, lo básico y no tan básico de ciberseguridad. Y buscar activamente vulnerabilidades. ¿Y la seguridad física? Los papeles, los servidores. También, medidas físicas. Controlar quién entra a las oficinas o centros de datos, almacenar de forma segura y, muy importante, destruir bien los documentos o discos duros cuando ya no sirven. ¿Y si comparten datos con otras empresas o los mandan fuera del país? También lo regulan. Exigen contratos de confidencialidad. Y las transferencias internacionales solo a países que tengan un nivel de protección de datos similar al de El Salvador. ¿Y si pase lo peor? Una filtración de datos que vemos tanto en las noticias. Hay un protocolo claro. Tienen que notificar la brecha de seguridad a la Agencia de Ciberseguridad, a la Fiscalía y, ojo, a las personas afectadas. ¿En cuánto tiempo? Máximo 72 horas. La rapidez es clave. 72 horas. Es poco tiempo. Sí, busca minimizar el daño. Y claro, si no cumples todo esto, la ley prevé infracciones. Leves, graves, muy graves, con sanciones que van desde advertencias hasta multas económicas fuertes. El DPDP y las auditorías buscan evitar llegar a eso. Vaya tema. Bueno, de la tecnología y los datos, saltamos a la educación. Vemos aquí varios acuerdos del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, el Mineduc, firmados por el ministro interino José Mauricio Pineda Rodríguez. ¿De qué van? Son principalmente reconocimientos de validez académica, o sea, títulos o estudios hechos en el extranjero.
Mencionas los acuerdos 15074, 151259. Exacto. ¿Y por qué publican esto? Se basa en la Ley de Educación Superior, pero también, y esto es interesante, en un convenio internacional bastante antiguo, de los años 60, que El Salvador firmó sobre reconocimiento de estudios universitarios. Ah, mira tú. ¿Y para qué sirve esto en la práctica? Pues facilita un montón la vida. A salvadoreños que estudiaron fuera y regresan, o extranjeros que vienen a trabajar o a seguir estudiando aquí. Claro. Les permite validar sus títulos, sus credenciales académicas, para poder ejercer su profesión o inscribirse en la universidad sin tener que empezar todo de nuevo. Es súper importante para la movilidad, para atraer o retener talento. Entendido. Ahora bajemos un nivel a lo más local, a la vida de las comunidades. El diario oficial también es el lugar donde se formalizan las asociaciones de vecinos, las famosas ADESCOS. Las asociaciones de desarrollo comunal, sí. La base de la organización local. Pues en esta edición se publican los estatutos y se les da personalidad jurídica a dos. Una en Santa Ana Centro, ADESCO Rusán, y otra en La Paz Este, ADESCOCH, allá en el caserío Chanjute. ¿Y qué buscan? Lo típico, me imagino. Sí, mejorar la comunidad, gestionar obras, fomentar la unidad, coordinar con la alcaldía. Se declaran apolíticas sin fines de lucro. Y ese paso, obtener la personalidad jurídica que les da el Consejo Municipal, es crucial. Les da existencia legal como entidad. ¿Qué pueden hacer con eso que no podían antes? Pues imagínate, abrir una cuenta bancaria a nombre de la asociación, recibir donaciones legalmente, firmar convenios con la alcaldía, con ONGs y, sobre todo, ejecutar los proyectos que mencionan. Como ese puente o la pavimentación que decía la ADESCOCH. Exacto. Sin personalidad jurídica, todo eso sería mucho más complicado, casi imposible de hacer formalmente. Suena bastante formal para vecinos organizándose. ¿De verdad les da poder? Legalmente sí. Les da la capacidad formal de gestionar recursos y de representar a la comunidad ante otras instancias. Ahora, claro, que esa capacidad legal se traduzca en impacto real, eso ya depende de otros factores, ¿no? Como el liderazgo, la participación de la gente. Exacto. El compromiso de los vecinos, si consiguen fondos, pero la base legal, la herramienta para operar y ser reconocidos, está ahí, gracias a este trámite que se publica en el diario oficial. Y ojo, también les genera obligaciones. ¿Cómo cuáles? Tienen que registrar sus juntas directivas, presentar sus planes al Consejo Municipal, mantener todo en regla. Entendido. Y bueno, además de las ADESCOS, el diario está repleto de avisos que tocan trámites súper personales. Ve una cantidad enorme de avisos sobre herencias. Sí, es de lo más común que requiere publicación. Los juzgados y los notarios publican las aceptaciones de herencia, ya sean las iniciales, que llaman interinas, o las definitivas. Y mencionan todo. ¿Quién falleció? ¿Quiénes podrían heredar? ¿Si dejó testamento o no? Y casi siempre veo una frase, con beneficio de inventario. ¿Qué es eso exactamente? Eso es clave. Protege a los herederos. Significa que si el fallecido dejó deudas, los herederos solo responden por esas deudas hasta el monto de lo que van a recibir de herencia. O sea, no arriesgan su propio patrimonio. Exactamente. No tienen que pagar de su bolsillo si las deudas superan el valor de los bienes heredados. Por eso es tan importante. Y la publicación busca que los acreedores del fallecido o alguien más que crea tener derecho a heredar se enteren y se presenten. Tiene lógica. También veo muchos avisos de títulos supletorios. ¿Qué son? Ese es otro trámite común, sobre todo en zonas rurales a veces. Es para obtener un título de propiedad formal cuando alguien ha poseído un terreno, digamos, por mucho tiempo, más de 10 años. ¿De forma tranquila, sin que nadie le reclame? Exacto. Posesión quieta, pacífica, ininterrumpida. Pero no tenía una escritura registrada a su nombre. Es una forma de legalizar esa propiedad que ya tenía, de hecho. Y en el aviso describen el terreno, los vecinos. Claro, para que los colindantes o cualquiera que pudiera tener un derecho sobre ese terreno se entere y pueda oponerse si tiene bases para ello. Entiendo. Y la lista sigue y sigue. Convocatorias a juntas de accionistas, avisos si alguien perdió un certificado de depósito a plazo o acciones de una empresa. Solicitudes para cambiarse el nombre, registro de marcas, diseños industriales, señales de publicidad. Es increíble la variedad. Exacto. Cada uno de esos avisos cumple una función legal específica.
Publicidad para proteger derechos de terceros, como en las herencias o los títulos supletorios, o para formalizar actos jurídicos, como las convocatorias a juntas o el registro de una marca. Es la maquinaria legal y administrativa en pleno funcionamiento. Y me llamó la atención la nota final de la imprenta nacional. ¿Ah, sí? Ellos dicen: nosotros transcribimos fielmente, pero si hay errores en el documento original que nos mandaron, la responsabilidad es de quien lo presentó. Se curan en salud, lógicamente. Claro. Oye, y entre todos esos avisos, hay uno que resalta un poco más. Un edicto de emplazamiento de la Corte de Cuentas. Uy, Corte de Cuentas suena a fiscalización. Exacto. Citan a una persona, Ingrid Madaí Castro Martínez. Aparentemente es heredera de una exregidora de San Pedro, Perulapan. ¿Y por qué la citan? Por una presunta responsabilidad patrimonial. Conjunta, dicen, de casi $89,000. $89,000. Es bastante dinero. ¿Derivado de qué? De un examen que le hicieron a la gestión de esa alcaldía entre 2018 y 2021. Un juicio de cuentas le llaman. Ah, claro. Este edicto nos muestra la otra cara del Estado, la que vigila cómo se usa el dinero público. La Corte de Cuentas investiga si hubo manejo irregular de fondos y si lo hubo, ¿qué pasa? Pues inician un juicio de cuentas para determinar si alguien tiene responsabilidad administrativa o, como en este caso, patrimonial. O sea, si tiene que devolver dinero al Estado. ¿Y el edicto es el llamado formal? Exacto. Para que la persona involucrada o sus herederos, si ya falleció, se presente al proceso y pueda defenderse. La publicación en el Diario Oficial garantiza que ese llamado sea público y oficial, que no puedan decir "a mí no me ha avisado". Interesante ver esa función también reflejada aquí. Cambiando de tema radicalmente, también hay espacio para asuntos de nacionalidad. Veo solicitudes de extranjeros que quieren ser salvadoreños. Sí, se publican las solicitudes de naturalización. Por ejemplo, veo una de una ciudadana de origen ecuatoriano que ahora tiene nacionalidad estadounidense, pero está casada con salvadoreño. Y otra de un ciudadano venezolano, que pide la nacionalidad por tener ya residencia aquí. Correcto. La publicación es un requisito legal, para que si alguien sabe de algún impedimento o alguna razón por la que no deberían darle la nacionalidad, pueda oponerse formalmente. ¿Y también hay casos donde ya se otorga la nacionalidad? Sí, también se publican sentencias que ya la otorgan. Son casos distintos usualmente. Por ejemplo, personas de otros países centroamericanos que tienen derecho a la nacionalidad salvadoreña por nacimiento. ¿Cómo es eso? La Constitución y la Ley de Extranjería dan esa opción a centroamericanos de origen que estén casados con salvadoreños o que sean hijos de padre o madre salvadoreño. La sentencia publicada es la confirmación final de que ya adquirieron la nacionalidad. Muestra las diferentes vías legales que existen. Ok. Y ya casi para ir cerrando nuestro recorrido por esta edición del diario, encontramos unas reformas. Reformas al reglamento interno de una entidad relativamente nueva, la Superintendencia de Regulación Sanitaria, la SRS. Ah, la SRS. Es clave esa. Regula desde medicinas y alimentos hasta cosméticos, productos higiénicos, de todo. ¿Y qué reformaron? Básicamente detallan mejor su estructura interna, cómo se organizan. Definen las funciones de sus intendencias, una para registros e inscripciones, otra para vigilancia y de las gerencias. ¿Hay algo que te llame la atención en esa nueva estructura? De medicamentos, eso es importante, otra para control de calidad, liberación de lotes biológicos. ¡Wow! Suena muy especializado. Sí, sugiere que están profundizando en áreas regulatorias bastante complejas. También formalizan la figura del auditor interno para control interno y abren la puerta a crear oficinas fuera de la capital. ¿Para descentralizar? Parece que sí. Mencionan incluso que esas sedes territoriales podrían emitir carnets de manipulador de alimentos, por ejemplo, buscando quizás agilizar algunos servicios y tener más presencia en el territorio. Muestra cómo las instituciones se van ajustando. Entonces, si hacemos un recuento de todo lo que vimos hoy, una sola edición del Diario Oficial nos ha llevado por un viaje súper diverso, ¿no? Ciertamente. Ha sido como una radiografía. Vimos cómo se aplican políticas económicas de incentivos, cómo se crean reglas para algo tan actual como la protección de datos. ¿Cómo se facilita la vida académica y profesional con el reconocimiento de estudios? ¿Cómo se formaliza la organización de las comunidades locales? Y cómo se gestionan un montón de trámites personales y empresariales, herencias, títulos de propiedad, registros de marcas, hasta la fiscalización del gasto público y la propia organización interna del Estado regulador.
Quedé clarísimo que, aunque el formato sea, bueno, un poco pesado a veces, Sí, árido. ignorar el diario oficial es como perderse una parte fundamental de cómo funciona el país en el día a día. Totalmente de acuerdo. Es un registro vivo, un testimonio público de decisiones grandes y pequeñas que sumadas pues van moldeando la realidad económica, social, legal de El Salvador. Es una fuente primaria indispensable si quieres entender esa dinámica más allá de los titulares de noticias. Y eso nos deja con una última reflexión, ¿no? Si esto es lo que vemos en una sola edición, ¿cuál será el efecto acumulado de todas estas publicaciones, día tras día, año tras año? ¿Cómo podríamos, no sé, visualizar el impacto real de toda esta maquinaria de decisiones formales en la trayectoria del país y en la vida de la gente común? Buena pregunta. Da para pensar, ¿verdad? El impacto silencioso pero constante de la letra impresa oficial. Algo en qué pensar, definitivamente. Con esa pregunta en el aire, cerramos nuestra exploración de hoy. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis del Diario Oficial de El Salvador. Gracias a todos. Hasta la próxima.